Hola, la reflexión de hoy la he titulado El misterio de la cueva sellada de Moville. Siempre me han apasionado las cuevas. He visto toda clase de ellas, desde las que descubrió un animal que se metió, vete a saber por dónde, hasta las habitadas por los humanos que plasmaron su arte en las paredes. ¿Crees que no puede haber tesoros en ellas? Y no me estoy refiriendo a los tesoros muertos, sino a los vivos. No se trata de minerales y piedras preciosas, sino de vida encerrada. Eran seres vivos atrapados en un ecosistema que con el tiempo acabaría siendo único. Imaginemos una cueva que estaba abierta al exterior y que allá, en lo más profundo de ella, hace más de 5 millones de años, hubo un derrumbamiento y dejó en su interior la vida de aquel entonces. No se trata de 4 o 5 mil años, cuando aparecieron las primeras civilizaciones, sino de 5 millones. Algunas criaturas atrapadas en aquel nuevo ecosistema no soportaron las condiciones y murieron. Pero otras fueron adaptándose. Era la vida de aquel tiempo conservada en huchas para que nuestros científicos las estudiaran ahora y resolvieran algunas de sus preguntas. No me estoy refiriendo al arte rupestre, que vendría muchísimo tiempo después, sino a seres vivos atrapados en las entrañas de la Tierra. Pues todo eso es lo que ocurrió en la cueva de Moville, en Rumanía, junto a la costa del Mar Negro. Fue descubierta en 1986. Y te explico por qué. En dicho año, unos técnicos que buscaban un lugar para emplazar una central eléctrica se dieron cuenta enseguida de lo valioso del descubrimiento. Se trataba de un lugar en el que, sin la luz solar, los seres vivos atrapados en la oscuridad más absoluta, sin posibilidad de llevar a cabo la fotosíntesis, utilizaron la quimiosíntesis para sobrevivir. En aquel entorno, la cantidad de oxígeno era la mitad que en el exterior. Los biólogos identificaron muchas especies, algunas de las cuales eran exclusivas de aquella cueva. Arañas, escorpiones, cochinillas, sanguijuelas, caracoles. No tienen visión y carecen de pigmento. Así que la pregunta fue, ¿de dónde viene la comida para alimentar a todas estas criaturas? Y fue entonces cuando descubrieron las bacterias quimiosintéticas. Esas bacterias necesitan obtener su energía y carbono directamente de las reacciones químicas. Pero sobre todo la comida proviene de una película espumosa que se encuentra en la parte superior del agua de un lago subterráneo, debajo de la cueva, sin contacto con el exterior y en las mismas paredes de la cueva. Todo el ecosistema dependía enteramente de las bacterias quimiosintéticas. Aparte de comprender cómo era la vida en el pasado del planeta, nos podrían ayudar también a entender la capacidad de esas bacterias que son importantes en el actual proceso de cambio climático por lo que producen en su metabolismo. Algunos investigadores dicen que aún hay muchas más cosas que descubrir y que nos darían pistas sobre la biología evolutiva y sobre la misma naturaleza de la vida. Hasta la próxima reflexión.